Bueno, entonces vamos a partir con la definición de lo que es homilética. Y escuche bien, por favor. No les pido que estén estudiando otros videos. Eso es asunto suyo u otras teorías. La homilética es una disciplina teológica pastoral que se encarga de el estudio, la redacción y la presentación de sermones. La homilética es una disciplina teológica pastoral que se encarga del estudio, redacción y presentación de sermones. Esa es mi definición. La homilética no es una ciencia. Esa es una locurita que se le ocurre a la gente. La homilética no es una ciencia. Una ciencia son aspectos científicos, datos, asuntos que no fallan, que son universales, un conocimiento universal. La ley de la gravedad es parte de la ciencia física y la ley de la gravedad existe en toda la bolita del mundo. Usted no puede cambiar el resultado de la ley de la gravedad, es ciencia. Las matemáticas, 2 más 2, en donde quiera que usted esté, siempre van a ser 4. Eso es ciencia, algo matemático, cuadrado. En cambio, la homilética no es una ciencia. La homilética es una disciplina teológica y pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? Al ser una disciplina, lo que estoy diciendo es que es una materia que nos ayuda en el desarrollo de la predicación. Pero ojo con esto, la homilética no es un asunto cerrado. La homilética no es un asunto cerrado, porque la homilética, uno dice una cosa sobre homilética, el otro dice otra cosa sobre homilética y la ciencia no todos van a decir lo mismo. En cambio, de la homilética, el uno, mire, usted me va a pasar, digamos, usted puede leer un libro de homilética de Samuel Vila, después lee uno de James Crane, después lee al pastor Warren y va a leer y todos dicen diferente. Por lo tanto, usted ve que la homilética no es un asunto uniforme, no es un asunto en el que todos decimos lo mismo. Yo tengo mis criterios homiléticos, tengo mis fundamentos por qué le estoy diciendo y les estoy enseñando esto y tengo mis razones, pero no concuerdo con Crane, por ejemplo. No concuerdo con este señor Bautista que está, ¿cómo se llama? Mitchell, no recuerdo cómo se llama, que es Bautista y que es un señor sin cabello y de barbita, que hablan con bastante así autoridad y está en el conjunto de John MacArthur, son grandes predicadores. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que él dice, que el único tipo de sermón que se debería predicar es el sermón expositivo. Eso no es cierto. Porque si usted ve, cuando ellos predican, no predican solo en el formato expositivo, predican en un formato narrativo, predican en un formato textual. Es decir, en el mundo no hay nada puro. Por lo tanto, yo como estudiante de homilética no puedo decir, esto que estoy diciendo acá es el punto final. No, la homilética es un asunto abierto que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va mejorando. Así que nunca es el punto final. Luego, otra cosa. ¿Cuál es el propósito de estudio o el objeto de estudio de la homilética? El objeto de estudio de la homilética, y esto, si va a poner atención, póngalo aquí ahora. El objeto de estudio de la predicación es de la homilética es la predicación. Escuche bien. El objeto de estudio de la homilética es la predicación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando algo es objeto de estudio, eso se analiza sus fortalezas, sus debilidades, en qué puede mejorar, en qué puede fortalecerse, qué hay que quitarle, qué hay que ponerle. Para eso se investigan las cosas, no para dejarlas como están, sino para hacerlas desarrollar. Entonces, la homilética lo que hace es estudiar la predicación para desarrollar la predicación. Ese es el objeto de estudio de la homilética. Y paso a decirles el siguiente ejemplo. Cuando yo comencé a predicar, que tenía unos 18 años, yo solamente tenía una Biblia
con una concordancia y un pequeño diccionario. Esa era toda mi biblioteca. Pero alguien vino y dijo, es necesario que le demos a los predicadores herramientas. Un homileta o varios homiletas dijeron, hay que ayudarle a los hermanos a desarrollar una buena biblioteca que sea más alcanzable, que sea más accesible. Entonces vino uno y sacó una pequeña biblioteca que se llamaba Mundo Hispano. Biblioteca Mundo Hispano. ¿Y qué era esa biblioteca Mundo Hispano? Eran como 20 archivos en PDF que los tenían en un programita que se llamaba así, Biblioteca Mundo Hispano, Biblioteca Bíblica Mundo Hispano, algo así se llamaba. Entonces, ¿qué era eso? Simplemente usted abría el programita, seleccionaba un libro para leerlo y eso era todo. En vez de tener el libro en papel, que lo agarrara usted, lo hojeara, lo leyera, ellos se los estaban poniendo en la computadora. Cuando aquellos entonces, estoy hablando del 98 más o menos, año 2000. Una vez que teníamos esa herramienta, todos queríamos andar copiando ese CD para tener la oportunidad de poner en nuestras computadoras esos archivos. Ahora esos archivos andan por internet, andan por internet. Usted puede bajar esos archivos. Pero era una forma en que se desarrolló un poquito la forma en que el pastor iba a estudiar su sermón. Luego vino la biblioteca que se llama Logos, que eso fue sorprendente, que tenía varios módulos y usted podía hacer búsquedas y le daba significados semánticos, teológicos, históricos. Fíjese, de pasar de la sola Biblia a la biblioteca electrónica, a una biblioteca virtual que te daba búsquedas de esa forma, está desarrollando sí o no la forma en que estudiamos nuestros sermones. Los está desarrollando. ¿Quiénes desarrollaron esa forma de estudiar la predicación? Gente que también sabe predicar y que sabe de esas herramientas. Luego vino la era del Internet. Google, el buscador. Usted busca ahí en Google, busca allí un sermón sobre la santidad y le va a aparecer millones de resultados. Ya se transformó y se desarrolló más la predicación. Y si a esto agregamos que ahora tenemos la inteligencia artificial, que yo les puedo enseñar una clasecita de inteligencia artificial para la predicación, ustedes se quedarían asombrados de la facilidad. Bueno, con inteligencia artificial ya usted no necesita diccionario, comentario, nada necesita. Solo tener su computadora, accesar a Google y ya está. Y con inteligencia artificial hace unos sermones profundos en poco tiempo. Eso es entender y desarrollar la predicación. ¿Me doy a entender? Yo antes leía en mi biblioteca, yo he tenido miles de libros, he leído miles de libros, pero en la actualidad uso mi computadora de una forma muy versátil y que estoy, por supuesto, consumiendo información permanente y me sale mucho más fácil para mis trabajos con las personas a las que les enseño, me sale mucho más fácil para mis asignaciones en la universidad, etcétera. ¿Por qué? Porque voy en el proceso de transformación y de cambio. Estoy tratando de comprender la predicación, cómo estudiar mejor y cómo presentar mejor mis sermones. Ok, entonces la homilética tiene como objeto de estudio la predicación. Yo tengo que estudiar la predicación y tengo que tratar de encontrar la forma de predicar mejor, profundizar más en el texto bíblico, comprender más. ¿Y cómo lo voy a hacer? Usando todas las herramientas. Así voy a hacer. Ahora paso a decirles lo siguiente. En homilética, por lo menos la tradicional, existen tres tipos de sermones. El primer sermón es el sermón textual. Vamos a hacer una práctica ahora, de inmediato. Existe el sermón expositivo y existe el sermón temático. Los dos primeros son muy parecidos, afines. El último es un poco diferente. Les voy a explicar rápidamente para que después pasemos a escribir un bosquejo de sermón textual. El sermón textual es aquel que se basa
en 1, 2 o 3 textos y hasta 4 de la Biblia. El sermón textual se basa en una porción breve de la Escritura y el sermón textual saca las ideas principales o las divisiones principales del texto, ya sea que tome las ideas principales del texto de forma literal o que parafrasee las ideas principales y las ponga en su bosquejo. Lo que se requiere, sí, es que las ideas principales y las ideas secundarias salgan del texto. Eso es. El sermón expositivo es básicamente lo mismo, pero la diferencia está en que en el sermón expositivo usted puede hacer un bosquejo de sermón de un texto de 10, 20, 30, un capítulo de la Biblia o un libro entero de la Biblia. Es decir, la porción bíblica es más amplia. La diferencia es esa nada más. Y luego tenemos el sermón temático. El sermón temático no se basa específicamente en un texto, se basa en todo lo que la Biblia puede decir de ese tema. ¿Y de dónde salen, hermanos, las ideas principales del sermón temático? Las ideas principales del sermón temático salen del tema. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, es decir, el otro miércoles. Vamos a hacer un sermón temático y las divisiones principales salen del tema. No salen de un versículo, porque en ese caso sería un sermón textual, sino que salen del tema. Usted tiene un tema específico y trata de saber qué dice la Biblia sobre ese tema, pero de eso voy a abundar en la otra clase que sería el miércoles para que ustedes queden más amplios en la claridad de este asunto. Ahora vamos a pasar al sermón textual, que se basa, en este caso vamos a hacer un sermón que se basa en 2 textos nada más, en 2 versículos. ¿Cuál es el mejor de todos? Todos son buenos. Todos son buenos. Yo me he especializado más en sermones temáticos que en sermones textuales, pero puedo predicar perfectamente sobre sermones textuales. Y puedo predicar sermones expositivos. Me da igual, pero hay gente que domina más uno que el otro. Yo en mi caso soy más hábil para predicar sermones temáticos. Me gustan más. Soy más hábil en ese sentido. Entonces, usted tiene que hacer la diferencia entre el tipo de sermón, tipo de bosquejo, etcétera, para que usted sepa lo que está haciendo y que pueda implementar una buena homilética y sus sermones sean sermones poderosos, ¿verdad? Voy a pedir a Marilyn que por favor asista a clase encendiendo su camarita. Bueno, vamos a compartir. Vamos a hacer un sermón textual. Ahora, ojo, si ustedes leen, por ejemplo, y no debería decirlo, pero tengo que decirlo porque lo necesito. Mire, si ustedes leen al señor que se llama Crane, El Sermón Eficaz, ese es un libro buenísimo, pero dice unas cosas sobre el sermón textual, hermano, que el sermón textual ilativo, el comparativo, el que no sé qué, y uno le cuesta aprender tanto. La homilética tiene que ser más básica, más sencilla. Si usted comienza con lo básico y sencillo, después puede ir aumentando su conocimiento. En estas clases nos vamos a centrar en el aspecto número 2 de la homilética, que es la redacción del bosquejo, que es la parte más difícil para las personas. La homilética tiene 3 estadios. Es la investigación del sermón, la redacción del sermón y la exposición del sermón. Nosotros vamos a la redacción. Ok, ya lo primero que es homilética y lo tercero que es oratoria, ya ese es otro asunto que yo no lo imparto a menos que sea en clases privadas, pero yo quiero tocar aquí lo que a la gente más le dificulta. Acá les voy a compartir entonces un texto que ya tengo preparado para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un bosquejo de sermón basado en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, no al 10, porque entre el 9 y el 10 no hay otro número, solamente hay 9 y 10, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en la versión Dios habla hoy, que es mi favorita. Ahí tienen en el canal un video acerca de cuál es la mejor versión para predicar. Vamos a leer esto y me van a ayudar, por favor, todos. Pongan atención y participen.
Fíjense en lo siguiente. Dice aquí la Biblia, Jabes fue más famoso que sus hermanos. Y su madre le puso por nombre Jabes, porque dijo, en verdad lo he dado a luz con dolor. Mire usted, esta señora sí que fue cruel. ¿Saben ustedes que la palabra Jabes significa literalmente dolor? Significa dolor. Dolor le puso al niño. Dolor, levántate, hay que ir a la escuela. Dolor, rápido, ya está el desayuno. Dolor. Y el muchachito iba creciendo con la idea de que se llamaba dolor. Claro, tiene razón la escritura cuando dice que él sufrió mucho, porque después vamos a ver lo que está diciendo acá. Mire, entonces acá lo primero que tenemos es lo siguiente, una frase en donde encontramos la primera idea principal. Ahora, vamos a esto, antes de seguir. Un bosquejo de sermón, según lo enseño en mis videos y en mis libros, tiene 7 partes. 6 partes. Número 1, título. 2, texto. 3, propósito. 4, introducción. 5, desarrollo. ¿Y cuál sería la última? Conclusión. Lógicamente, conclusión, miren. Conclusión. Hermano, y la aplicación les voy a decir después. Miren. Acá nosotros vamos a construir un libro, un bosquejo de sermón que tiene 6 partes y lo vamos a ir formando poco a poco. Ahora yo les pregunto, de esas 6 partes, ¿cuántas tenemos ya? De las 6 partes que aparecen aquí y que yo les propongo, ¿cuántas tenemos ya? El Tenemos título. una. No. Solo tenemos una. El texto tenemos. Sí, Ahora, a ok. ese texto le vamos a ir organizando las cosas. Pero primero vamos a decir lo siguiente. Cuando usted va a comenzar a escribir un bosquejo de sermón, lo primero que debe tener ya sea es el texto o el propósito. Hermano, es que primero debe ser el texto porque es que el texto de la palabra de Dios le va a decir qué es lo que tiene que... Yo no niego eso, pero no muchas veces el texto viene primero, tal vez viene primero el propósito. ¿Por qué? Porque tal vez usted vio en la congregación una necesidad y dice, los hermanos necesitan escuchar una palabra sobre ese problema que están atravesando. Va usted, estudia la Biblia, mira qué dice la escritura respecto al asunto y va y prepara un sermón sobre ese asunto que están pasando los hermanos y lo predica. Ahí en ese caso fue primero el propósito o el objetivo de resolver un asunto que estaban atravesando los hermanos. En otra ocasión, usted estaba en su devocional, leyó la Biblia y se encontró con que una palabra le llegó al corazón y usted dijo, esto que dice acá la Biblia lo necesitan los hermanos. En ese caso fue primero el texto. Pero las dos cosas fundamentales que primero deben estar, ya sea el texto y el propósito, o el propósito y el texto, ¿verdad? O el texto. Cualquiera de las dos cosas. Aquí solamente tenemos ahora el texto. Les voy a dejar una tareita cuando ya terminemos, pero vamos a ir avanzando en esto. Según ustedes, ¿cuál sería la idea principal acá? Jabes fue más famoso que sus hermanos y su madre le puso por nombre Jabes porque dijo, en verdad lo he puesto o le he dado luz con dolor. ¿Cuál creen ustedes que ahí sería la idea principal número 1? La fama, ¿ok? Que oró ¿Qué, famoso? a Dios. La ¿Eh? fama. Que La oró fama. a Dios. Esa es, no. No, 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 no. Mire, la idea más importante El de dolor, esta parte, El nombre. no, fue que él era Famoso. Por eso la fama. el hombre más, le vamos a poner así al primer punto principal, el hombre más famoso. Ok, vamos a ponerle así. A lo mejor después ustedes lo pueden arreglar. ¿Y por qué era el más famoso? Lo vamos a discutir después, pero vamos a encontrar la idea principal 2 y la 3. Aquí tenemos esta
parte que es el versículo 10. Leamos y tratemos de encontrar la idea principal 2 y la idea principal 3. Fíjese bien. Jabez oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. A ver, ahí yo veo dos ideas principales. ¿Cuáles son? ¿Oró? La oración, pues. Ok. La respuesta. La segunda idea principal es la oración de ¿quién? Ve, ustedes son inteligentes. Mejor grupo que he tenido. Mire, ahora, ¿cuál sería la tercera idea principal? Y Dios se lo concedió. le concedió lo que había pedido. Palabra de Dios. Cómo me gusta decir esto aquí en esta parte. Mire, palabra de Dios. Entonces acá, mire, pongámoslo así. Mire qué lindo. Ya tenemos estos dos versículos divididos en tres ideas principales. La primera idea principal, el hombre más famoso. Jabez fue más famoso que sus hermanos. ¿Y por qué fue famoso? Porque su madre le puso ¿cómo? Dolor le puso. Es que Jabez significa dolor. Dolor. Qué feo estar aquí. ¿Alguno de ustedes se llama Dolor? María Dolores. Ay, esta señora es de darle con un garrote en la cabeza. Mire, Dolor le puso. Pero hay nombres Ahora, Dolores. bueno, Dolores, imagínese quién, pero a quién se le ocurre ponerle Dolores a alguien. Nombre de Hermano. mujer, nombre femenino, Dolores. Sí, pero es que lo que significa, hermano, lo que significa, mi nombre es Bruno, significa oscuro. Y bueno, Ay, puede ser bendito. que por mi test, ¿verdad? Entonces, Jesús significa Salvador. José por ahí va también, etcétera. Pablo significa pequeño, etcétera. Marilyn Monroe, ¿verdad? Entonces, todo eso, nosotros tenemos que ver todo el contenido de estos versículos. Mire, entonces acá ya sabemos que la idea central fue que el hombre fue más famoso. ¿Pero por qué fue famoso? Porque su madre lo parió con dolor. Dice aquí, a ver, su madre le puso su pronombre a ver porque dijo, en verdad lo he dado con dolor. Vino al mundo con dolor. Entonces usted le pone aquí una cosa así, le dice así, a ver, igual. O a ver si encuentro esto, a ver si aquí, dolor, mire. Ay, qué desgracia con este dolor, ¿verdad? Mire, Perdón, ahí. perdón la ignorancia. El hombre famoso sería el texto, ¿cierto? Sería la idea principal de este primer versículo. Ok, aquí en estos dos versículos estamos encontrando tres ideas principales. La primera está en el versículo 9. Jabez fue más famoso. ¿Y por qué fue más famoso? Porque vino a luz con dolor. ¿Verdad? Y le vamos a poner una segunda idea principal, secundaria. A ver, ¿cuál sería esa idea secundaria? Otra idea secundaria que me ayude a explicar más el asunto de por qué fue famoso. Fue un hombre que sufrió, por decir algo, ¿verdad? Ok, primero, vino a luz, vino al mundo de forma dolorosa. Y cuando creció, sufrió. Ahora, vean lo siguiente. Vamos a explicar lo siguiente. En homilética existen dos componentes principales para el bosquejo. Los dos componentes principales del bosquejo son las ideas principales y las ideas secundarias. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque usted plantea una idea y explica esa idea. ¿Y con qué va a explicar esa idea? Con ideas secundarias. Como en un párrafo, por ejemplo, usted encuentra en un párrafo la idea principal y las demás ideas que están en el párrafo son
ideas secundarias que explican la idea principal del párrafo. Entonces, es lo mismo acá. Usted tiene una idea principal y tiene las explicaciones de esa idea principal. Mire. Ojo, existen en homilética dos elementos principales que componen un bosquejo, las ideas principales y las ideas secundarias. Y también en homilética existen 4 símbolos que representan jerarquía. Existen los números romanos, existen las letras mayúsculas, los números arábigos y las letras minúsculas. Mire. Ok, vamos a lo siguiente. Fíjese lo siguiente. Ya aquí, con esto que les estoy explicando, ya lo tienen todo resuelto. La vida se les resolvió. Vamos a ver una cosa aquí. Ok. Entonces, miren, el símbolo de los números romanos representan a las ideas más importantes del sermón. ¿Ve? En un tema que ustedes prediquen, ese tema tendrá varias ideas principales. Las ideas principales de un sermón son los aspectos esenciales del tema que ustedes quieren explicar. Por ejemplo, el próximo miércoles vamos a ver un sermón sobre la mentira. Yo escribí un sermón sobre la mentira y la primera cosa que quería decir era qué significaba la mentira. Luego, en la segunda idea principal de ese tema, di las razones de por qué mentimos. En la tercera idea principal, di otro aspecto del tema. ¿Cuál fue el otro aspecto? Dije cuáles son las consecuencias de mentir. Y puse un cuarto punto principal. ¿Cuál creen ustedes que fue? ¿Cómo dejar de mentir? Dejar de mentir. Exactamente, exactamente. Entonces, el tema de la mentira tiene 4 aspectos en los que yo los desarrollé. Cada punto principal tiene que ser diferente del otro porque tiene que avanzar en la explicación del tema. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la primera idea principal y aparte que tenemos la primera idea principal, tenemos que esa idea principal tiene 2 ideas secundarias para explicarla. ¿Ve? Ojo, cuando usted tiene una idea que explica otra, en este caso A y B son ideas secundarias de la idea principal 1, esas ideas que explican otra van a ir escritas un espacio a la derecha con relación a la idea que explican. ¿Me doy a entender? Con estas 2 ideas yo voy a ampliar. Yo digo, bueno, Jabez fue el hombre más famoso y ahora voy a argumentar eso. ¿Saben por qué fue famoso? Porque vino al mundo en un parto difícil. Su mamá estaba tan angustiada que dijo, caramba, este muchacho me costó demasiado, le voy a poner dolor. Entonces usted explica eso y luego sigue. ¿Y saben también por qué fue más famoso? Porque fue un hombre que sufrió mucho, no solamente cuando nació, sino que iba creciendo y el muchacho se afligía, miraba que le iba mal. Y entonces usted está explicando ese punto principal, lo está ampliando. Así que las ideas secundarias sirven para explicar la idea principal, pero a su vez, esta idea secundaria o cualquiera de las ideas secundarias, sea A, B, C, D, cualesquiera que tenga usted ahí, pueden tener otras explicaciones. Usted puede querer seguir en la argumentación. Vamos a ver, espérenme un momento. ¿Puede usted querer seguir en la argumentación? Vamos a ver. Ok. Y usted dice, aquí dice, fue un hombre que sufrió. Y usted dice, yo quiero ampliar ese asunto de que él fue un hombre que sufrió. Entonces, va a escribir con los símbolos de los números arábigos que representan ideas de tercer lugar o incisos que se le llaman. Ideas principales, ideas secundarias, inciso, subincisos. ¿Por qué? Porque usted aquí está queriendo ampliar, por ejemplo, esta idea o puede ampliar esta primera también. Mire. Vino al mundo con dolor Jabez. Su mamá sufrió en el parto. Él creció
escuchando que se llamaba Dolor. dolor. Mire. Entonces, se fija aquí, usted va ampliando, 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 pero como estas ideas son explicaciones de esta, están más a la derecha. Y como esta es explicación de esta, está más a la derecha. ¿Cuál es la idea acá que tiene mayor rango? Arriba. La Primero. idea principal, la que está señalizada con un número romano. ¿Lo está viendo? Bueno, más fácil no puedo, porque aquí se los estoy poniendo facilito. La oración de Jabez. Mire qué cosa más hermosa. Esto me estremece incluso predicarlo o enseñarlo, porque hay tanta riqueza acá. Vean, mire. Vamos. Fíjese bien. La oración de Jabez. Jabez oró al Dios de Israel diciendo, ¿qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo Dolor? Dijo, vamos a ampliar, acuérdense que vamos a ampliar esto. Vamos a explicar. Ok, estamos ahí. Mire, vamos a explicar esto. Te ruego que me des tu bendición. Y un territorio muy grande. Que me ayudes y me libres de males. Para que yo no sufra. Palabra de Dios. Mire, ya dividimos eso. Ya estamos completos ahí. Vea. Ya hicimos el segundo punto principal y lo dividimos. Y usted explica esto, queridos hermanos, pero un día Jabez se cansó de sufrir y dice la Biblia que oró a Dios. ¿Y cuáles fueron las 4 cosas que pidió? Él le pidió bendición, un territorio grande. Le dijo que lo ayudara, que lo librara de males y le dijo que no quería sufrir. En cambio, nosotros estamos pidiendo al Señor, por lo menos dame una casita. Yo sé que no merezco lo que te estoy pidiendo, pero dámelo, por favor, porque lo necesito. Y mire este que está pidiendo en grande, Señor, que yo no sufra, dice. Señor, dame territorio grande. Yo quiero tener bastante tierra, animales, trabajadores. Mire lo que está pidiendo a ver. Ah, bueno, y ahora viene lo siguiente. Mire, acá. Dios le concedió. Y Dios le concedió. Wow. Gloria a Dios. Mire. Este es un asunto, hermano, para tomarlo en serio. Vea. Y Dios le concedió lo que había pedido. ¿Qué podemos argumentar ahí? Dios siempre escucha. Y otra cosa, Perdón, varón, con D mayúscula. Dios, bueno, está bien, a petición del público, D mayúscula, ¿verdad? Dios siempre escucha. Y vamos a decir otra cosa. Aprendamos Dejado. a pedir ¿en qué? En grande. Señor, yo quiero ganar $5,000 al mes. Wow. Bruno, Ay, ¿te puedo hacer señor, una consulta? Ay, Señor, con un trabajito, usted aprenda a pedir en grande. O sea, usted va cayendo poco a poco en la aplicación. Adelante, Pablo, dímelo. Por ejemplo, en el punto 3 se me venían algunos versículos. ¿Se puede utilizar o no? Excelente pregunta. Tipo Mire, de sermón. entendamos que aquí estamos simplemente haciendo la estructura del bosquejo, ¿ok? Sí. Y Sí. ustedes, yo les voy a mandar de inmediato este texto y ustedes me lo tienen que arreglar, me le tienen que poner la configuración del bosquejo, ¿ok? Puede implicar aquí alguna idea, algún texto, etcétera. Mire, ya le estamos dando más forma. Mire qué bonito, qué lindo está quedando Ya tenemos el texto aquí, ok. Se vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ya tenemos el texto. ¿Qué nos hace falta acá entonces? Título, introducción. Nos falta el título. Tema. No, a ver. Escuche bien. Yo no dije que tenía tema, mire. Sí, título. Título, Título. texto, propósito, introducción.
desarrollo y conclusión. El título, y ponga mucha atención, no es el tema. Tema lo que uno va a exponer. El tema es el asunto del que usted va a hablar. El propósito. Y el título es el nombre del sermón. Ojo, el título es el nombre del sermón. Hay un sermón muy famoso, Bailando con la más fea. ¿Se acuerdan de ese? Sí. Bailando con la más fea. Ah, ese es un nombre. El tema es el sufrimiento de una mujer. A eso se refirió Dante con ese sermón. Entonces, el tema es una cosa, pero él le puso un nombre atractivo. Espero que esto les quede claro. Entonces, el tema es un asunto diferente. El tema es el asunto del que vamos a hablar en todo el sermón. ¿Dónde está el tema? En todo. En todo está. Y el ¿Okay? propósito lo que uno quiere lograr con la predicación. Así mismo es. El propósito es lo que yo quiero lograr con la predicación. Excelente aporte. Bueno, miren, voy a mandarles este texto. Yo quiero que ustedes me le pongan un título bien bonito. Vea, bien bonito. Aquí le faltan varios elementos, me lo van a poner. Por favor, y escuche, si alguien me manda el texto como le estoy diciendo que no me lo mande, cero. Mire, Ay, no me vaya a poner título, la oración de Jabez, por ejemplo. No me vaya a poner esta palabra, por favor. ¿Por qué? Cuando usted mira esto, ¿qué es eso? Ya sabe usted que ese es el título. ¿Por qué le voy a poner adelante título? Título le pone la gente aquí, mire. No, señor. Ahí no va a poner título porque ya sabe usted que esa línea primera es el nombre, es el título. Eso es innecesario. Es como tampoco va a ponerme aquí. ¿Cómo le puedo poner aquí? ¿Qué, qué hace la gente ahí? ¿Le pone qué? Texto. Ya está viendo usted el texto ahí y le pone texto. No, eso no me lo ponga. poner Y título ni. cuando usted, no ande poniendo esas palabras en lo que ya se sabe que es. Pero la oración de Jabez, ok, muy bien, aquí está, mire, la oración de Jabez. Por Perdón, decir uno. algo, este título usted lo puede cambiar, por favor, me lo hace de forma creativa, bonito. Y vamos acá. Luego, acá vamos a tener el propósito. Y yo le voy a pedir que usted me le ponga un bonito propósito. Vea algunos de mis videos donde hablo de esto para que usted se ayude. Y después tenemos mira, ahí Conclusión. está. Ok, bien. Les dejo esto de tarea, esta asignación para que la próxima semana ustedes, no, la próxima semana no, el sábado me tienen que mandar esto. Mañana ustedes me van a enviar un bosquejo. Un bosquejo. Fíjense bien lo que estamos haciendo acá. Ya tenemos acá por lo menos tres, uno, dos, tres partes, ¿no? Hacen falta otras tres. Ustedes tienen que completar esto. Pero lo más esencial, ahorita yo se lo enseñé. Tenemos las ideas principales, ideas secundarias, que son explicaciones de las principales. Estas de tercer lugar o incisos, que son explicaciones o ampliaciones. Lo mismo. En cierta forma, esto también es idea secundaria. Las principales son estas, mire, o divisiones principales. Y también pueden existir lo que se llama subincisos, que sería de esta forma, vea. A, B, C. Pero yo no recomiendo llegar hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque eso ya es meterle demasiados detalles al sermón. Ok. Y el Bueno, mis tiempo no. queridos hermanos, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, quería preguntar, cuando se tiene, por ejemplo, título, texto, propósito, introducción, desarrollo, ya cuando uno los tiene lo va borrando, ¿cierto? Ya uno sabe que es, o solamente deja los otros. ¿Sí me hago entender? Estás diciendo que si Por cuando ejemplo, ya estás organizando el bosquejo ya tienes que borrar eso. sí, Bueno, es por que, ejemplo, mira, tengo el ajá, título, ya tengo el texto. Ya, o sea, yo como para tener presente una prédica,
pues tengo que tener en cuenta lo que es título, texto, propósito, introducción, desarrollo. Pero a medida que yo lo voy teniendo, se van borrando, o sea, lo voy quitando. La palabra título, la palabra texto, la palabra propósito. ¿O No, cómo mira, sería? mira, Ujú, José. En ujú. primer lugar, necesitas aprender cuántas son las partes del bosquejo. Sí, señor. Y una vez que tienes ese conocimiento, ya no es necesario ni siquiera que estés poniendo en el papel eso. Ya tú Eso lo- sabes que tienes un texto y luego tú tienes un propósito. Pero esas palabras no tienes que redactarlas. Simplemente yo las puse aquí porque ustedes tienen que saber que estas son las partes que yo personalmente enseño. Pero una vez que ustedes ya tengan la práctica, yo les hago un bosquejo de una forma sin estar pensando que en esas partes, simplemente ya sé lo que lleva. Ven, ¿me doy a entender? Sí, señor. Ok. ¿Otra pregunta, por favor? Hermano, una pregunta, hermano. Adelante. Qué diferencia hay entre bosquejo y sermón? Excelente pregunta. Mira, ya te ganaste el cielo. Excelente pregunta, te felicito. Eso, si no me lo preguntase, me hubiera olvidado, pero tengo que decírtelo ya. Mira, la diferencia entre el bosquejo y el sermón es que el bosquejo es el sermón escrito y el sermón es la parte expuesta, es el mensaje expuesto, es cuando llegas al púlpito a hablar, a decir, a expresar. Tú llevas un bosquejo que se va a convertir en sermón cuando lo prediques. Mientras tú no prediques ese bosquejo, eso solamente es un bosquejo. Pero cuando tú lo prediques, ese bosquejo se habrá convertido en sermón. El bosquejo se quiere convertir en sermón, quiere ser sermón. Y cuando tú llegas y exhortas a las personas, ahí convertiste ese bosquejo en sermón. ¿Ves la diferencia? Uno es la parte escrita y la otra es la parte expuesta. ¿Ok? Nadie debería predicar sin bosquejo. Ay, hermano, que a mí me inspira el Espíritu Santo. Eso no lo niego. Pero aunque el Espíritu Santo lo inspire a uno, ¿sabe una cosa? Antes que pase el púlpito ya se hizo un mapa mental de lo que va a decir, sí o no. Amén. Ah, bueno, entonces ese es un bosquejo mental. No lo tiene escrito, pero aquí lo tiene en la cabeza. Voy a predicar de este texto y aquí voy a decir tal cosa y me voy a acordar de la viejita aquella que murió de esta forma porque entonces aquí le pongo esta idea. Ya, usted subió al púlpito con un bosquejo en la cabeza. Ah, pero el Espíritu Santo lo inspiró. No niego eso, pero nadie tiene que predicar sin bosquejo. Nadie. Gracias, Tenemos que hermano. predicar Amén. con bosquejo. ¿Ok? Amén, hermano.